Cuidado con las últimas señales que nos está dando el precio de Bitcoin porque no son nada positivas para el precio. ¿Terminará perdiendo Bitcoin el soporte clave? Y estas son las noticias que vamos a estar comentando hoy. Posible presión de venta en Bitcoin tras movimiento on-chain de 49.000 Bitcoins. MicroStrategy, que ahora ya sabéis que se ha cambiado el nombre y se pasa a llamar Strategy, reporta pérdidas de 670 millones de dólares en el cuarto trimestre. Tiger 21 posee 6.000 millones de dólares en criptomonedas dentro de su portafolio de 200.000 millones de dólares. Y por último, la riqueza en Bitcoin de Satoshi Nakamoto supera a la de Bill Gates. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el gráfico de Bitcoin. Recordemos que recientemente habíamos visto cómo el precio rechazaba el reingreso sobre la estructura anterior que habíamos estado trabajando, considerando esto señales de debilidad para el precio de Bitcoin. Y desde este punto también establecíamos una estructura alternativa con una cierta inclinación bajista, que es esta estructura que veis por aquí. Viendo el rechazo que ha tenido el precio sobre la zona de resistencia, lo que voy a hacer es eliminar la anterior estructura y nos vamos a quedar con estas zonas operativas de la estructura con cierta inclinación bajista que recoge gran parte de la acción del precio y por otro lado de la anterior estructura porque el nivel de resistencia era exactamente el mismo que el soporte de la anterior estructura que acabamos de eliminar. Mantendremos, eso sí, estas zonas que habíamos comentado donde podría haber bastante liquidez de shorts y vamos a ver qué es lo que está pasando en estas últimas horas porque en este caso tenemos el movimiento de limpieza todavía en zona de mínimos. Tuvo un reingreso en esta estructura, pero como veis está siendo incapaz de continuar con ese movimiento alcista. Tras un reingreso, lo que nosotros esperaríamos es una muestra de fortaleza. Por lo tanto, el principal objetivo para luego poder continuar con la tendencia alcista sería visitar la zona de resistencia de los 104.555 aproximadamente. Si Bitcoin termina atacando otra vez esta zona de soporte por el contrario y la termina perdiendo, estaríamos confirmando aún más muestras de debilidad que las que ya hemos estado comentando en vídeos anteriores. Y es que estamos viendo cómo el precio poco a poco se va acercando hasta el nivel de soporte y esto pues amenaza a que el precio pueda perder ese setup alcista que todavía se puede llegar a valorar en algunas situaciones. Lo más importante en el corto plazo es que hemos visto cómo el precio atacaba esta directriz bajista que establecíamos en el vídeo de ayer, pero no está siendo capaz de continuar con la tendencia alcista. Esto pues nos podría indicar un intento de cambio de contexto en el que finalmente pues no han sido capaces los compradores y por eso el precio ha terminado cayendo otra vez. En el grupo de Discord de Capital Profits lo comentábamos, en el momento en el que veíamos esta ruptura, el precio no estaba demostrando fortaleza. Y es justo lo que tendría que hacer para luego poder continuar con esa tendencia alcista. Por lo tanto, de momento seguimos viendo señales de debilidad en el precio de Bitcoin y tenemos aquí un retroceso del precio otra vez a visitar la directriz y en este caso incluso este nivel que tenemos aquí marcado en torno a los 95.785. Eso sí, tampoco está siendo un movimiento bajista tan agresivo. De hecho, podríamos decir que estamos viendo un cierto equilibrio del precio sobre esta zona operativa. Y no me extrañaría nada que para el fin de semana, si se mantiene el precio en estos niveles, podamos trabajar esta estructura. Vamos a ver qué sucede el viernes. De momento vamos a dejarla aquí en el gráfico porque es una estructura que ya tiene suficiente desarrollo como para valorar una potencial ruptura del equilibrio, pero bueno, tendrá que ser la acción del precio la que nos confirme esa operativa. De momento pues mantendríamos estos dos niveles destacables para sacar conclusiones para el análisis de mañana de cara a la operativa también del fin de semana.
Tenemos zona de soporte en los 96.177 y luego la resistencia en la zona de los 98.950. Ver una acumulación sobre esta estructura sería muy positivo para el setup alcista de Bitcoin. Primero, porque nos podría dar oportunidad operativa en compra, y segundo, porque ya sabríamos cuál es el objetivo a alcanzar, que es la zona de resistencia. Así que puede ser una operativa muy sencilla si llegamos a ver señales de acumulación en el precio. De momento estamos viendo un T secundario en la parte superior de la resistencia, considerando esto un input alcista, pero sin embargo vemos cómo el precio termina también rechazando en varias ocasiones este nivel de resistencia sin conseguir romperlo con fuerza, además de lo que ya habíamos comentado antes de esta directriz bajista. Ahora estamos viendo una potencial limpieza en zona de mínimos. Lo importante a partir de aquí para las próximas horas es ver si el precio demuestra fortaleza dentro de esta pequeña estructura para luego intentar atacar esta resistencia también con esa fuerza. Estamos viendo cómo vuelve a romper la directriz, pero no continúa con ese movimiento de momento. Necesitamos esperar todavía unas cuantas horas para poder sacar más conclusiones. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y estamos viendo cómo actualmente el precio de Bitcoin limpia una zona operativa que tenía bastante liquidez de longs, aunque como veis todavía sigue quedando unas cuantas zonas por delante. Tenemos bastante todavía en estos 95.380 y en torno a los 95.030. En zona de shorts hay un poco de liquidez, como veis, en estos 99.220, en estos 99.550 y en estos 100.030. Respecto a liquidez de 100x, recientemente limpiaron esta zona, pero vemos como hay liquidez en estos 99.195. Liquidez de 50x estamos viendo en estos 99.220, en estos 99.540 y en estos 100.040. Liquidez de 25x tenemos mucha en zona de longs desde los 95.550 hasta los 94.825. En zona de shorts, como veis, si seguimos subiendo también vemos algunos niveles destacables como estos 101.437 y los 101.900. Ahora mismo cerca del precio lo que más hay es liquidez por parte de los long. Y luego respecto a liquidez de 10x de momento no estamos viendo nada cerca del precio. Por otro lado, en Bookmap estamos viendo cómo aparecen algunas compras en los 95.000 y se terminan retirando, y recientemente aparecen compras en los 95.150 aproximadamente, que se mantienen, pero habrá que ver si se terminan retirando como este volumen de compras anterior. Perdón que lo estaba tapando con la cámara, hacía referencia a estas compras. En los mapas de The Kingfisher todavía vemos bastante liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 99.325, y podríamos decir que la liquidez llega hasta los 103.155. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts también, en los 97.418 y en torno a los 98.767. En los mapas de High Leverage tenemos un poco de liquidez en estos 97.220, tenemos en los 97.795 y en torno a los 98.285. En los CBD, sobre todo, veíamos algunas ventas fuertes desde Kraken, muchas ventas también desde Bitfinex, que descarga con bastante agresividad, y el resto más o menos se han mantenido estables. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. Recientemente se han movilizado 49.700 bitcoins, que habían permanecido inactivos entre 6 y 12 meses. Este movimiento podría intensificar la presión de venta en el mercado, ya que se espera que una parte significativa de estos bitcoins se venda en los próximos días, lo que podría llevar al precio por debajo de los 94.000, ponen los analistas. La empresa Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, informó una pérdida neta de 670 millones de dólares en el último trimestre. Durante este periodo, la compañía adquirió 218.887 bitcoins adicionales, elevando sus tenencias totales a 471.107 bitcoins, valorados en más de 45.000 millones de dólares. Este movimiento refuerza su compromiso con la inversión en Bitcoin. Tiger 21, una red de inversores de alto patrimonio, ha asignado entre el 1 y el 3% de su cartera de 200
200.000 millones de dólares a criptoactivos, sumando aproximadamente 6.000 millones de dólares. Algunos de sus 1.600 miembros están completamente involucrados en criptomonedas, viendo a Bitcoin como una reserva de valor y una cobertura contra la inestabilidad económica. Un estudio reciente sugiere que Satoshi Nakamoto, el creador seudónimo de Bitcoin, posee alrededor de 1.096.000 bitcoins, valorados en más de 108.000 millones de dólares. Esto lo situaría por encima de Bill Gates en términos de riqueza, colocándolo como la 16ª persona más rica del mundo. Ethereum, en este caso, continúa desarrollando también un movimiento lateral, como comentábamos en vídeos anteriores, demostrando un poco de debilidad, ya que el precio de Ethereum no fue capaz de recuperarse de la totalidad de la caída anterior. Sin embargo, pues se ha mantenido aquí lateral durante todo este tiempo. Podemos hacer un poquito lo mismo que habíamos hecho en Bitcoin, estableciendo aquí una potencial estructura para las próximas horas. Podríamos decir que esta estructura tendría el soporte sobre los 2.665 y esta resistencia sería sobre los 2.920. Creo que es importante destacar en esta estructura cómo el precio de Ethereum está siendo incapaz de alcanzar la parte alta de la misma, este nivel de resistencia, y por el contrario veíamos cómo amagaba en cierto momento con romper este nivel de soporte, demostrando con esto también ciertas muestras de debilidad en el corto plazo. En los mapas de Trading Different estamos viendo en Ethereum bastantes zonas de liquidez que podríamos destacar. Si filtramos, como veis, sobre todo tenemos esta zona de los 2.957, pero bueno, no vamos a mostrar esa zona, vamos a hacer un poquito más de zoom y vamos a ver en qué niveles ahora mismo hay liquidez cerca del precio. Tenemos aquí en torno a los 2.620 bastante liquidez en zona de longs, pero tenemos aún más en zona de shorts, por ejemplo en estos 2.970 y podríamos decir que llega en general hasta estos 2.925. Respecto a liquidez de 100x hay un poquito en estos 2.727 y también en estos 2.895. Respecto a la liquidez de 50x han limpiado parte de la que había en zona de longs, aunque sigue quedando en los 2.660, y en zona de shorts tenemos en estos 2.870 y en estos 2.880. Respecto a liquidez de 25x tenemos en estos 2.875, pero vemos bastante más en este caso sobre los 2.620. Y liquidez de 10x, aunque vemos que hay cerca del precio algunos niveles, pues tampoco es tanto, porque tendremos que bajar a partir de los 2.520 para encontrar bastante liquidez de longs, y tendremos que subir hasta los 2.955 para encontrar liquidez de shorts. En Bookmap veíamos bastante volumen de compras en estos 2.560, pero parte de este volumen lo han terminado retirando, como podéis observar. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo algo de liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 3.142.